we're going to jump right into today's word, thanking the Lord for it. And when we're thinking about the concept of generations these past few weeks, right? Así que vamos a entrar directo al mensaje, a la palabra, y hemos estado hablando del concepto de generaciones estas últimas 2 semanas, ¿verdad? And as I was kind of addressing the fact that we've been talking about the interchange of generations that happens, Y mientras estudiaba el hecho de que hemos visto el cambio o la transición generacional que sucede, there was a visual picture that God had painted in my head. Dios puso una imagen visual en mi mente. And firstly, he took me to Hebrews 12:1. Primero me llevó a Hebreos 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw everything off that hinders and the sin that is so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. So, Paul here is talking about the race of faith. Entonces Pablo está aquí hablando de la carrera de la fe. Right? That faith is something that we must endure through, Así que la fe es algo en lo que nosotros debemos de perseverar something that we must seek to have, y debemos de anhelar tener, and something that we must just push towards too. y algo que tenemos que empujar hacia adelante. And it's funny because when we think of racing, we always think of getting from point A to point B. Y cuando pensamos en una carrera, pensamos en llegar del lugar A al punto B. We think of getting, from where we are to the finish line. Pensamos de donde estamos llegar a la meta final. Maybe it's a competition we think of. Quizás es una competencia en lo que pensamos, Maybe it's just a situation where you're just running by yourself. o si no una situación donde estás corriendo solo. But there is a specific type of race that I want to use as an example today. Pero hay una carrera específica que quiero utilizar como ejemplo hoy. And it is the example of the relay race. Y es el ejemplo de la carrera de relevo. The relay race, it consists of 4 different people from the same team, La carrera de relevo consiste de 4 personas en un mismo equipo, where they each run 100 meters individually. donde cada uno corre 100 metros individualmente. So one person starts, Una persona empieza and they have a baton in their y hand. tienen un batón en la mano, They run their 100 meters, corren sus 100 metros and then they pass it down to the next y person. pasan el relevo a la próxima persona. There's a picture to show you an example. Y esta imagen es un ejemplo. I believe that is Usain Bolt. Ese es Usain Bolt. Yes. So as we see, there is an exchange that happens Y como vemos, hay un intercambio que sucede before the next person is able to run the antes de next que la race. persona siguiente comience a correr. It is the concept Es el concepto that he who starts the race de que el que comienza la carrera is not the same one to finish it. no es el mismo que la termina. And when we see this concept of racing, Y cuando vemos este concepto de correr, de what we're carrera, seeing is the generational exchange of legacy that God has designed originally. vemos el cambio generacional del legado que Dios ha diseñado para sus hijos. This is a race that requires focus. Esta es una carrera que requiere enfoque, Why? Because lack of focus porque la falta de enfoque in its seconds y en segundos can either make or break puede hacer que se quiebre the o opportunity to take home gold. la oportunidad de llevar la medalla de oro a casa. It is a race that is ran with the mindset of a team. Es una carrera que se corre con la mentalidad de equipo. What you do when it's your turn Lo que haces cuando es tu turno determines the outcome of the rest of the race. determina el resultado del resto de la carrera. It is the illustration Es la ilustración of the way God designed de cómo Dios diseñó for generational relationships to be like. que cómo las relaciones generacionales sucedan. So what we're seeing here is a generation of parents and a generation of kids. Vemos una generación de padres y una generación de hijos. We're seeing a generation of leaders Vemos una generación de líderes and disciples. y discípulos. And we're seeing a generation of people Y vemos una generación de personas who have understood que han entendido that in order to push the will of God, que para poder impulsar la voluntad de Dios there is a conversation that happens hay una conversación que sucede between 2 different generations of people. entre 2 generaciones. And there are 3 key moments that happen in this race. Y hay 3 momentos claves que suceden en esta carrera. The releaser or the giver, El que entrega, the exchange, el intercambio and the one who receives it. y el que la recibe. So again, the person who releases and gives, La persona que entrega y da, the actual exchange, el intercambio and the person who receives. y la persona que recibe. And I think we're gonna break that down today so that we can see what it is
important to have this race completed. Y yo creo que vamos a desglosar esto hoy para ver lo importante de completar esta carrera. But there has to be an understanding Pero tiene que haber un entendimiento that these 3 moments de que estos 3 momentos have to align perfectly se tienen que alinear perfectamente for the transition and the race to be won smoothly. para que la carrera y la transición se ganen de una manera efectiva. You can't have an exchange No with just one generation. No puedes tener un intercambio con una sola generación. And you can't have a giver without a receiver. Y no puedes tener una persona que entrega sin una persona que recibe. Why? ¿Por qué? Because when the 2 teams aren't in position, Porque cuando los 2 equipos no están en posición, the heaviness of the baton gets lost. el peso del relevo se pierde. If the concept of generations isn't Si understood, el concepto de generaciones no es entendido, there is a possibility hay una posibilidad that the concept of legacy that the Christ has given us que el concepto de legado que Cristo nos dio gets lost se pierda in between that transition en esa transición if the people aren't ready. y las personas no están listas. Si las personas no están listas. So, we're going to start with the concept of the releaser, the giver. Así que vamos a empezar con el concepto del que entrega. We are all givers at some point in our lives. Todos nosotros somos aquellos que dan en algún momento de nuestras vidas. Maybe you're a parent, Quizás eres un padre and right now you are giving to your children. y en este momento estás entregando, dando a tus hijos. Maybe you're a leader, Quizás eres un líder, you're giving to your disciples, estás dándole a tus you're discípulos, pouring into people. estás derramando sobre la gente. If you're a boss at work, Si eres un jefe en tu empleo, en tu you trabajo, are a giver. tú eres un dador. And it's the concept of releasing Y es el concepto de dar, soltar and pouring y derramar into somebody. en la vida de alguien. But the thing is, with the releaser, Pero la cosa es, con el que entrega, before you understand even the science of the exchange, aún antes de que entiendas la ciencia del intercambio, you must understand the weight of what you are carrying. tienes que entender el peso de lo que tú portas. If you do not understand how important the baton in your hand is, Si no entiendes lo importante que es el relevo en tus manos, the exchange doesn't matter el intercambio no importa, because you don't have the value. porque no tienes el valor, You haven't given it the responsibility no le has dado la responsabilidad that it needs que necesita for the exchange to matter. para que el intercambio importe. You cannot think of the exchange without thinking of what's in your hand. No puedes pensar en el intercambio sin entender lo que tienes en tus manos. Why? ¿Por qué? Because a proper release Porque la entrega correcta begins comienza with a proper hold. con aguantar correctamente. The giver must have the understanding El dador tiene que tener el entendimiento of the responsibility de la responsabilidad that they have in their hands. que tienen en sus manos. God has given us right now Dios nos ha dado en este momento the responsibility la responsabilidad of carrying the burden of legacy, de cargar el peso del legado. right? And we say legacy, Y decimos legado, and that sounds so wow. eso suena como muy wow. Some of you are like, dang, I don't want that. Como ustedes dicen, wow, yo no quiero eso. But legacy is the simple truth Pero el legado es la simple realidad is of understanding y entendimiento that Christ came to this earth, de que Cristo vino a este mundo, died for you, murió por ti, saved you, te salvó, loves you, te ama and now wants to uplift y you ahora te quiere to do levantar everything that he has designed for you to do. para que hagas y cumplas todo lo que Él te ha diseñado para hacer. That is the legacy of the truth of the gospel. Ese es el legado de la verdad del Evangelio. So when you've come to understand Y cuando comienzas a entender that there is a God who saved you, que hay un Dios que te salvó, that loved you, que te ama, that is alive, que está vivo, it is your responsibility tu to responsabilidad make sure that the ones that come after you de asegurarte de los que vienen detrás understand that. entiendan eso. So my first question for you today is, Así que mi primera pregunta para ti es, what are you carrying? ¿qué es lo que estás cargando? In the relay race, it's a little metal baton. Y la carrera de relevo es un relevo de metal. But if we're viewing this with the concept through the lens of a generational Y exchange, si estamos viendo esto con el concepto de una generación, de un intercambio generacional, what you are carrying in your hands in this moment lo que portas en tus manos en este momento is what you're going to be passing down. es lo que vas a entregar.
So the question is, La pregunta es, what are you holding on to? ¿qué es lo que estás portando, aguantando? If your kids were to come to you Si tus hijos vienen hacia ti and say, hey, what do you have for me? y te preguntan, ¿qué es lo que tú tienes para mí? What are you going to respond to ¿Qué them? es lo que vas a responderles a ellos? If a future spouse comes up to you, Si tu futuro esposo o esposa se te acerca says, hey, what do you bring to the table? y te dice, ¿qué es lo que tú traes a la mesa? What are you bringing to the table? ¿Qué es lo que tú traes a la mesa? My question is, Mi pregunta es, have we evaluated ¿hemos evaluado the things that we've been holding on to in our las life? cosas que hemos estado aguantando a través de nuestra vida? Because we talk about generational wealth Porque hablamos de riquezas generacionales and we talk about buying houses for our future kids. y hablamos de comprar casas para nuestros hijos en el futuro. But let's talk about what we are passing down in the sense of emotionally, Pero vamos a hablar de lo que podemos traspasar en el sentido emocional, spiritually. espiritual. Is there generational trauma in your family that you haven't dealt with? ¿Hay traumas generacionales en tu familia con los cuales no has lidiado? Because what you don't deal with now Porque con aquello con lo que tú no lidies en ese momento is going to be what your kids deal with. va a ser lo que tus hijos enfrenten en el futuro. We have like a running joke between me and my aunts. Nosotros tenemos un chiste entre yo y mis tías. And she'll say like, oh yeah, Maddie was the one to break the chain of teenage pregnancy in her Y ellos family. dicen, bueno, Madeline fue la que finalmente rompió la cadena de embarazos en la juventud de nuestra familia. Because the moment I turned 20, Porque el momento que cumplí 20 años, there was a chain that was broken. hubo una cadena que se rompió Because I was the first one in my lineage porque fue la primera en mi linaje who didn't have kids que no tuvo hijos out of wedlock. sin estar casada. And we laugh about it. Y nos reímos de eso And it's such like a haha lol. como un momento de risas. But when you come to understand the truth and Pero the concept of it, cuando entiendes la verdad y el concepto de eso, there is something that was broken between me and the one that came before me. es algo que se rompió en mi vida y la persona que vino anterior de mí. But it wasn't nothing that I did. Y no fue nada de lo que yo hice, It was because I had parents pero fue porque tuve padres who understood que entendieron the responsibility la responsabilidad that having kids meant. de tener hijos, lo que significaba tener hijos. I had parents Tuve padres who said, hey, que dijeron, hey, we made mistakes, cometimos errores, we did it wrong, lo hicimos mal, but you have the opportunity pero tú tienes la to oportunidad do ahora what we didn't do. de hacer lo que nosotros no hicimos. And that is the legacy we are talking about. Y ese es el legado del cual estamos hablando. And understanding Y entendimiento that there is promises, que hay promesas, that there are things God wants to do, que hay cosas que Dios quiere hacer, that if we do not take our role, que si nosotros no tomamos nuestro papel that if we don't understand the y responsibility, no entendemos la responsabilidad, they're not going to get done through the generations. no se van a dar a través de las generaciones. And God is God. Y Dios es Dios. You know, He will do what He got to do, Él va a hacer lo que Él tiene que hacer, one way or another. una manera u otra. But that is, Pero eso es, He's asking you, Él te pregunta a ti, am I including you in my plans ¿te voy a incluir en mis planes or am I not? o no? And the question is, Y la pregunta es, are you willing ¿estás to deal dispuesto with a lidiar the stuff you're holding on now con las cosas que estás to aguantando make sure ahora that what you're passing down para asegurarte de lo que estés traspasando are blessings, sean bendiciones, knowledge, conocimiento, wisdom, sabiduría, understanding? entendimiento? It's not about passing down a perfection or a list of to-dos. No es pasar una lista de perfección y cosas de hacer. It's passing down of the understanding Es el traspasar el entendimiento that there is something greater de que hay algo más grande at risk en riesgo, that is bigger que es más than grande any of us. de cualquiera de nosotros. So, what is going on right now Y lo que sucede ahora is that there is a kind of a weird conversation y hay una conversación medio extraña in our society en nuestra sociedad between parents who don't want to take responsibility entre padres que no quieren asumir su responsabilidad and children who have hardened their hearts and Y- lost the sense of honor. e hijos que han endurecido sus corazones y perdido el sentido de honor.
So when we don't have parents who take on Entonces, responsibility, cuando no tenemos padres que asumen su responsabilidad and when we don't have kids who honor the sacrifice of their parents, y cuando tenemos hijos que no honran el sacrificio de sus padres, the conversation is like playing broken telephone. entonces la conversación es como un teléfono roto. Because you can want to do good, Porque tú quieres hacer el bien, but until both generations are aligned to the will of God and the original design, pero mientras las dos generaciones no se alineen a la voluntad de Dios y el diseño original, the exchange of the baton is just going to be passing back and forth in the air. el pasar del relevo solamente va a quedarse en el medio, en el aire. And then it's, will you catch it? Will I catch it? ¿Será que Who's tú going to lo catch it? recibes? ¿Será que alguien más lo recibe? ¿Quién lo va a recibir? And let me tell you something. Y déjame decirte algo. God doesn't play with legacy. Dios no juega con legado. God doesn't play with Dios responsibility. no juega con responsabilidades. Because sometimes we're too busy playing and throwing up the baton thinking that we have all the time in the world. Porque a veces estamos tirando el relevo al aire pensando que tenemos todo el tiempo en el mundo. But reality, God is saying, Pero en realidad Dios dice, hey, there are 3 other people waiting for you. hay 3 personas allá esperándote. This race isn't complete without you. Esta carrera no está completa sin ti. Now figure it out and pass it down. Entonces averigua cómo es esto y entrégalo. Or toss it and let me do it. O si no, entrégamelo y yo lo hago. Because the exchange matters. Porque el intercambio importa. And then we're going to talk about the actual exchange. Entonces vamos a hablar ahora de intercambio. The part where they pass the baton El momento donde se entrega el relevo is like literally 2 seconds. es literalmente 2 segundos. But it's 2 seconds Pero son 2 segundos that mark the way of the race. que marcan el camino, el It's resto de la carrera. 2 seconds 2 segundos where both people donde 2 personas have their hands tienen su mano on the same element. en el mismo elemento. When you watch the race, you miss it. Cuando tú ves la carrera, tú ni siquiera te das cuenta. But the technique is Pero la técnica es that when the person brings it up, que cuando la persona lo levanta, the other person la otra persona grabs. lo agarra. So for 2 seconds, Entonces por 2 segundos, this is what the baton looks like. así es como se mira el relevo. There are 2 generations that Hay- meet Hay 2 generaciones que se encuentran in the moment of the exchange. en el momento del intercambio. And so what is the exchange when we're talking about the concept of God? Entonces, ¿cuál es ese intercambio cuando hablamos del concepto de Dios? It is the years in which we are being built. Son los años en los cuales somos siendo edificados. It is the molding before the carrying. Es el ser moldeados antes de portar. It is the time that parents have with their children. Es el tiempo que los padres tienen con sus hijos. It is the time that you are being discipled by your leader. Y es el tiempo donde tú eres discipulado por un líder. This could be an exchange Este puede moment. ser un intercambio. It is the moment that you are being built, Es el momento donde estás siendo edificado, that you are being trained donde eres entrenado to continue para continuar running y seguir corriendo the rest of the race. el resto de la carrera. This is the point where the legacy gets built, Este es el momento donde el legado se edifica engraved, y se engrava and understood. y es entendido. And the thing is, generationally, Entonces, en las generaciones, there has to be a moment tiene que haber un momento where the God of one generation donde el Dios de una generación becomes the God se convierte en el Dios of the second de la generation. segunda generación. It has to be a moment Tiene que existir el momento where you're not living by your parents' faith donde ya no anymore, estás viviendo llevado por la fe de tus padres, but that you are living by your own faith, sino que estás viviendo en tu by propia your fe, own por understanding, tu propio with entendimiento, your own con reverence, tu propia revelación and with the wisdom y con el conocimiento that God is going to ask you too, que Dios también va a pedirte a ti what did you do with what I gave you? y te va a preguntar qué es lo que hiciste con lo que te entregué. So when we have this moment of exchange, Entonces lo que tenemos en este momento de intercambio, it is a moment where both generations are in accordance, entonces son 2 generaciones donde están de acuerdo and the understanding y el entendimiento that there is something bigger than de them. que hay algo mucho más grande que ellos mismos. This is the moment Este es el momento where the millennials que los mileniales face the Gen Zs, se enfrentan a la generación Z and we shake hands, y nos damos la mano. and we say, y we are decimos, running this race together. Estamos corriendo esta carrera juntos.
It is a generation of parents who say, Es unas generaciones de padres que dicen, let me pour déjame derramar what God has given me lo que Dios me ha entregado into my kids. hacia mis hijos. Which is why Y es por eso que pastors have taught about this the past los couple pastores of han weeks. enseñado esto estas semanas. But parents, Pero los padres, it's so important what you are enduring in your household. es muy importante lo que ustedes hacen en sus hogares, What you're pouring into your kids. lo que están derramando sobre sus hijos. Because this is the moment. Porque este es el momento. This moment of exchange is crucial Este momento de intercambio es crucial into the foundation that is going to be their faith. para el fundamento que se va a convertir en su fe. Your faith Tu fe is the shoulders es el hombro, los on which hombros they stand in. sobre los cuales ellos se separan. And Y yo I am standing here estoy aquí parado once again una vez más because of parents who understood this. por padres que entendieron esto. Growing up, my parents were not we'll leave them with a babysitter. Mis padres al yo crecer no eran aquellos que me dejaban con una niñera. They weren't, you don't want to go to church? Don't go to church, it's fine. Ellos no eran, si quieres ir a la iglesia o no ir a la iglesia, está bien, no te preocupes. It did not matter if we were going to 3 a.m. prayers. No importaba, pero íbamos a las oraciones de las 3 de la mañana. You would see me and my 2 siblings Y tú me veías a mí, a mis dos hermanitos, right there with my mom and dad. ahí con mi papá y mi mamá. Mom and dad were praying, Mi mamá y papá estaban orando, we were praying. estábamos orando nosotros Mom también. and dad were serving, Mi papá y mamá estaban sirviendo we were serving. y nosotros también estábamos sirviendo. And we would have Sundays where we would get up get to church really early, leave really late. Y había domingos donde nos llegábamos muy temprano a la iglesia y salíamos muy tarde. And I remember my brother would put chairs together and throw the jacket over his face and fall asleep. Y había momentos donde mi hermano ponía algunas sillas juntas y tiraba su chaqueta sobre sí mismo y se acostaba a dormir. Why? Because what mattered in that moment Porque lo que importaba en ese momento, was that our brains that were still developing que nuestros cerebros que se estaban aún desarrollando understood that there was a priority entendían que había una prioridad in our home en nuestras casas for the move of God. para un mover de Dios. Nothing Nada overcame sobrepasaba the move of God in our house. el mover de Dios en nuestra casa. And that is when you understand, Y eso es cuando tú entiendes, hey, what I do now ahora lo que yo hago en este momento is the foundation es el that fundamento my kids are going to be que stepping on. mis hijos van a pisar. In the original design of God, En el diseño original de Dios, what he's asking of right now lo que Él nos pide a nosotros en este is momento, not just parents who will pour into their children, no solo que sean padres que derramen sobre sus hijos, but children who understand the value sino también hijos que entienden el valor of the parent's story, de la historia de los padres, of what they're pouring into de their lo que life. están derramando sobre sus vidas. That's why the honor your father and mother Por eso el honrar a tu padre y a tu madre, is the only commandment with a promise. ese es el único mandamiento con promesa. Because there is a belief Porque hay un creer, that in honoring where your parents came from, si tú honras de donde vinieron tus padres in honoring the story of your parents, regardless of what it may be, y honrar la historia de tus padres sin importar lo que sea, there is an understanding hay un entendimiento that we are standing de que estamos parados on legacy of legacy of legacy of legacy. de legados sobre legados sobre legados. So, youth, Así que jóvenes, as much as you want to roll your eyes to your parents, a veces por cuanto más quieras torcerle tus ojos a tus padres, there is value hay valor in listening. en el escuchar. Maybe it's not what you want to hear. Quizás no es lo que quieres escuchar. Maybe you would wish it were different. Quizás quisieras que fuera diferente. Maybe it's negative completely. Quizás es totalmente negativo. But it's an understanding Pero es un entendimiento that you have somewhere where God has brought your family from. que tú tienes un lugar donde Dios ha sacado tu familia And that there is somewhere better that you're going. y hay un lugar donde los va a llevar. That's why Malachi 4:6 says, Por eso Malaquía 4:6 dice, He will turn the heart of the parents to their children. I'm sorry. And the hearts of the children to their parents. okay,
Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. In the original design that God had, En el diseño original que Dios tenía, it's not a generation that says, all right, I'm grown, peace out. no es una versión que dice, bueno, ya crecí, hasta luego. It's a generation that says, I heard you, Es una generación que dice, te escuché, I saw you, te vi, I listened, escuché tu voz and now I will grow y ahora creceré with you, contigo, with our story, con nuestra historia, with our legacy, con nuestro legado, with what God has given us. con lo que Dios nos ha entregado. So we see that it is work that requires from both sides. Entonces vemos que es trabajo que se requiere de ambos lados. And the exchange Y el intercambio are crucial years. son años cruciales. Because this is where the moment where two generations are watching each other. Este es el momento donde dos generaciones se están mirando. The children are looking to parents for righteous living, Los hijos están mirando hacia sus padres para vidas justas, not just discipline, but righteous living, no solamente disciplina, sino integridad. a life that reflects Christ through it. Una vida que refleja a Cristo a través de nosotros. This is the time where the kids are looking at the parents for fruit, Este es el momento donde los hijos están mirando hacia los padres para los frutos, for character, para ver carácter and for authority. y para ver autoridad. And this is the moment Y este es el momento when the kids donde los hijos are looking to the parents están mirando hacia los padres for direction to get to Jesus. para dirección para seguir a Jesús. Parents, Padres, these are the years estos son los años where the kids are going to ask the hard questions, donde los hijos van a hacer las preguntas difíciles, where their questions are going to convict you. donde sus preguntas te van a traer convicción. Are you ready for that? ¿Estás listo para eso? Do you believe what you believe enough ¿Tú crees en lo que crees suficiente that you can tell your kid, para decirle a tus hijos, this is why I believe what I believe in? este es porque yo creo en lo que creo? We are living in a society Vivimos en una sociedad that is going to constantly be telling us que constantemente nos está diciendo what to believe. en qué creer. So when your teenage child comes home Entonces cuando tu joven llega a tu casa and says, hey, so they told me at school today that like we come out of flowers, like when they Entonces- bloom, we just appear. Entonces me contaron en la escuela que nosotros de repente nacimos y salimos de las flores. Are you going to be able to explain Vas a poder explicar your personal belief tu creencia personal and why God is the creator of the heavens and the earth? y por qué Dios es el creador del cielo y de la tierra. The questions that you have now Las preguntas que tú tienes ahora are going to be the questions your kids have eventually. van a ser las preguntas que tus hijos van a tener eventualmente. If you can't answer them for yourself, Si no las puedes responder tú mismo, what makes you think that you're going to be able to answer them for your children? ¿qué te hace pensar que la vas a poder responder para tus hijos? And likewise, Y de la misma manera, this is the time este es el momento where parents should be looking into the life of their children donde los padres tienen que mirar la vida de sus hijos and begin to recognize y comenzar a reconocer the things that God is giving them, las cosas que Dios les ha entregado, the things that God has planted in las them, cosas que Dios ha plantado en ellos, the talents, los talentos, the discernment. el discernimiento. And the question in that moment Y la pregunta en ese is, momento, how can we uplift them? ¿cómo podemos empoderarlos? How can we make sure ¿Cómo podemos asegurarnos that God's will in their de life que la voluntad de Dios en sus vidas is being exalted? sea exaltada? This is the time Este es el momento where, as parents, que como padres, the purpose that God has planted in the child's life que el propósito que Dios ha plantado en la vida del hijo is in this moment es en este momento in your hands. en tus manos. There's an example of when God calls Samuel 3 times, and Samuel goes to Eli, and he tells Eli, you've called me. Hay un momento, un ejemplo donde Samuel es llamado por Dios 3 veces y él le dice a Eli, me llamaste 3 veces. And Eli was able to recognize Y Elías pudo reconocer that God was calling Samuel. que Dios estaba llamando a Samuel. The Lord called Samuel 3rd time, and Samuel got up and went to Eli and said, here I am, you called me. Then Eli realized that God was calling the boy. So Eli told Samuel, go and lie down. If he calls you, speak. Lord of your servant is listening. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más a Samuel, se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted.
En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Why? Because the youth might have the connection with Christ, ¿Por qué? Porque los jóvenes pueden tener una conexión, una relación con but Cristo. the adults have the wisdom Pero los adultos tienen la sabiduría to know what to do de saber qué hacer with the moment that the Lord calls. el momento que Dios llama. So when your youth comes up to you Entonces cuando tu joven se acerca a ti and says, "Hey, I want to go to church on every Sunday," y te dice, mira, yo quiero ir a la iglesia ahora todos los domingos, you have to be the one tú tienes que ser aquel que, to be like, "Bet, we're getting up early. claro que sí, nos vamos a ir temprano. We're going to be the first ones to be there. Vamos a ser los primeros en llegar, First ones to leave. los primeros en dirigir. You want to go Wednesday, Thursday, Friday?" ¿Quieres ir lunes, martes y miércoles? Well, then we'll do it. Lo haremos. Why? Because it is a love that requires sacrifice. Porque es un amor que requiere sacrificio. It is the sacrifice Es un sacrificio that gave us our que nos salvation. dio la salvación. It is sacrifice Es un sacrificio that pushes the generational que exchange. empuja el intercambio generacional. So lastly, we have the concept of the receiver. Y por último, el concepto del que recibe. We need to do something about this clock, Pastor. This is Hay que hacer algo por ese reloj. ridiculous. So, the posture of the receiver Entonces, la postura del que recibe has to start tiene que empezar from a posture of honor de una postura de honra and reverence. y reverencia. Why? ¿Por qué? Because you don't accept talk from just anybody. Porque tú no aceptas palabras de cualquier persona. Somebody can come up to you and be like, "Hey, I don't like your shoes." Alguien puede decirte, mira, no me gustan tus zapatos. If that person is not somebody of authority in your life, Si esa persona no es alguien de autoridad en tu vida, you're going to be like, "And?" y tú vas a estar, ¿y qué importa? When there's no honor, Cuando no hay honra, when there's no reverence, cuando no hay reverencia, there's no acceptance. no hay aceptación. In order for the transition to be complete, Para que la transición se dé, there has to be a level of honor tiene que haber un nivel de honra that happens from the younger generation que sucede de la generación menor to the older generation. hacia la generación In mayor. understanding Un entendimiento that what is being passed de lo down que se está entregando. is something of weight Hay algo de peso rather than just talk. más que cosas de palabras. And this isn't just mom and dad. Y esto no es solamente papá y mamá. This is disciple and leader. Este es un líder a su discípulo. This is leader and pastor. Esto es un líder a un pastor. Sometimes, A veces, when you're under the authority of a leader, cuando estás bajo la autoridad de un líder, it's hard to receive the talk. es muy difícil recibir esas palabras. Oh, that leader is so annoying. Oh my God. Ay, ese líder cómo fastidia. Oh my God, Pastor be calling me all the time. Ay, pastor siempre me regaña todo el Yeah, tiempo. it's not Pastor Sandra. It's not. No. No es pastora Sandra, por si acaso. But it's an understanding, Pero es un entendimiento, a level of un maturity nivel de madurez, that those who are above de you que esos que están sobre tu vida have an understanding tienen un and a entendimiento wisdom y la sabiduría to lead you where God wants to take you. de llevarte a donde Dios te quiere dirigir, To lead you to be the best version of de yourself. dirigirte a ser la mejor versión de ti. And it's something really important Y algo muy importante, is that the receiver que el que recibe at one point en un momento is completely blind in the race. está completamente a ciegas en la carrera. Because if they're running forward, Porque si ellos están corriendo hacia adelante, their arms extended back, sus manos extendidas hacia atrás, they are trusting ellos están that the confiando person behind de que la them persona detrás will pass the baton les va a pasar el batón, the el weight relevo, necessary el peso necesario so that they can grab it para blindly que a ciegas lo agarren and keep running. y sigan corriendo. The rest of the race requires you trusting the leaders and the authority that God has given you. El resto de la carrera requiere de que tú confíes en los líderes y las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. The rest of the race is determined by the way you honor your parents. El resto de la carrera es el tiempo en que honras a tus padres, cómo los honras. The rest of the race is determined El resto de la carrera se determina by your ability to understand en tu habilidad de entender that this is much bigger than just us. de que esto es mucho más grande que nosotros, That this is just bigger than how you feel. de que esto es mucho más grande de cómo tú te sientes. The girls from YA and we had a really great conversation this week about dating and singleness and Las chicas de YA esta semana tuvimos una conversación de cómo caminar en ser soltero. and it was cool because there's an understanding. There's a point in the understanding of singleness that you get to Y hay
Y es tremendo porque hay un punto en el entendimiento de caminar en ser soltero where you realize donde te das cuenta that the person that you end up with que la persona con la cual terminas, is much bigger eso es mucho más than grande. just, oh my God, he called me cute. Oh, es que, oh Dios mío, él me llamó que soy linda, me dijo que soy linda. Oh my God, es que me mira con esos ojos. It's not just about, oh, he gave me butterflies. Oh, no se trata de que ay, él me da mariposas. It's about understanding Es de entender that the moment that you and that person become one, que el momento que tú y esa persona se convierten en there uno, are generations hay that are generaciones going to have to deal with que van a tener que the lidiar stuff that you haven't dealt with. con las cosas que tú no lidiaste. And lastly, Y por último, Jesus Christ, I want to talk about, quiero hablar de, very specifically, muy específicamente, maybe you are somebody quizás tú eres alguien who comes from a generational line que viene de una línea of generacional people who did not understand de personas que no entendieron the weight of the baton. el peso del relevo. While I was preparing for this word, I was watching a bunch of the relay races from the Olympics. Me preparaba para esta enseñanza mientras miraba muchas carreras de las Olimpiadas. And there was a race Y había una carrera where the team from China, donde el equipo de la China, I think it was like the second guy, creo que fue el segundo muchacho, completely fumbles. completamente se equivoca. Like he drops it, Se le cae el relevo, it bounced. eso rebota. He went to grab it, but it like slipped out of his hand. Fue a tratar de agarrarlo, pero se le salía de las manos. Let me tell you, that's just embarrassing. Déjame decirte, eso fue muy vergonzoso. But what happened in that moment Pero lo que pasa en ese momento, was that when the person in front of him que cuando la persona delante de él realized what had se happened, dio cuenta de lo que había sucedido, that person turned around, esa persona se dio la vuelta, grabbed the baton, recogió el relevo and ran faster y corrió más rápido than needed. de lo que se necesitaba. And they ended up winning that race. Y ellos terminaron ganando esa carrera. So it is an understanding Es un entendimiento entonces that you really don't have an excuse. de que tú realmente no tienes una excusa. Because you can see where you come from, Porque tú puedes ver de dónde tú vienes, see the faults of your past generations, ver las fallas de tus generaciones pasadas and make the decision y tomar las to decisiones. say, you know what? De decir, ¿sabes qué? I'm gonna grab it from where it is. Voy a tomarlo de donde esté. It might be sinking under the ocean. Puede estar debajo del It might océano. be 6 feet underground. Puede estar 6 pies debajo de la But I am tierra. grabbing that promise, Pero voy a agarrar esa promesa and I am running. y voy a correr. And that is why Y es por eso places like this que lugares como are estos so important. son muy importantes. Because this is Porque este where es God has given you the lo que- opportunity en donde Dios te ha dado la oportunidad to say, hey, de decir, I'm "Hey, grabbing my family's promise voy a tomar las promesas de mi familia and running with it. y voy a correr con ellas. But you're not doing it alone either. Pero ya no lo vas a hacer solo. Because this is the place Porque este es el lugar where you're going to find coverage. donde vas a encontrar cobertura. You're going to find leaders who care for you. Vas a encontrar líderes que se preocupan de ti. You're going to find pastors who care about your Y generation. pastores que se encargan, se preocupan de tu generación. Spiritual parents to cover you. Padres espirituales para cubrir tu vida. This isn't, they want to tell me how to live my life. Esto no es que te van a decir cómo vivir tu vida ahora. This is, they see the promise. Esto es, ellos ven la promesa, They see what God has for my ellos family. ven lo que Dios tiene para mi And they're familia honoring that. y ellos van a honrar They're eso. treasuring that. Ellos van a atesorar They're eso. valuing that. Ellos van a darle valor a eso. So if you're sitting here Así que si estás and sentado you're like, yo, Maddie, y estás aquí como, mira, Madeline, my family, where I come from, mi familia, de donde yo vengo, no hope, bro, no hope. no hay esperanza, no hay esperanza. Yeah, well, there was no hope Saturday before the resurrection, Claro, pero no había esperanza el sábado antes de la resurrección. but there's always Sunday morning. Pero siempre está el domingo de la mañana. The band can come up. And all of that to say, Y todo esto para decir, we're all in very, very crucial positions. estamos todos en posiciones muy cruciales. Parents, Padres, youth, jóvenes, singles, solteros, marriages. matrimonios. But what do we all have in common? Pero que todos tenemos en común.
that we have a God de que tenemos un Dios who made himself man, que se hizo hombre, came to the world, vino al mundo, died for you, murió por ti, resurrected, resucitó and now gives you the hope y ahora te da la esperanza and the promise y la promesa to continue walking with de you continuar caminar, and to uplift everything that was broken. continuar caminando con Él y levantar todo lo que estaba roto. Marriages have the hope to be good together again. Los matrimonios tienen la esperanza de estar juntos de nuevo. Lost youth have the hope to be back. Jóvenes perdidos tienen la oportunidad de regresar. Why? ¿Por qué? Because our hope isn't found Porque nuestra esperanza no está in the natural en lo natural, and what we're seeing right en now. lo que vemos en este momento. Our hope is found in the promise Nuestra esperanza está en la promesa that we have a God de que tenemos un Dios who loves us enough, que nos ama who suficiente, cares enough, que le importa suficiente and who sees the value of your life enough y que ve el valor de tu vida lo suficiente to pass you the baton para entregarte el relevo and say, all right, now you gotta y run. decirte ahora tú tienes que correr Because my will's in your hands. porque mi reino está en tus manos And your generations are counting on y it. generaciones vienen detrás. Thank you. Muchas gracias. Wow. This girl's in fire. ¿Cuántos están felices de tener una generación poderosa que se levanta? Awesome. We have a preacher in the house. Y qué lindo porque yo le pedí a ella que haga el enfoque como una hija. Porque esa generación también tiene responsabilidades. Claro que sí. Porque a fin de cuentas todos los integrantes que están dentro de la familia deben verse responsables del propósito de Dios. Todo el mundo. Y ahora que le estaba escuchando me venía una imagen. ¿Cuánto aquí cuando se han ido de viaje están yendo por la carretera 70, 80 millas por hora? Y si son como otros, no voy a poner ejemplo. Bueno, van de viaje y se han pasado comida en el carro y han comido en el carro mientras se va manejando. Levante la mano, tranquilo. ¿Sí o no? Que compraron algo y no querían parar a comer, sino que compraron ahí el drive-thru y agarraron, ¿verdad? Y se iban pasando ahí, pasa la hamburguesa, y tenían vasito y sirvieron la Coca-Cola. Sirve la Coca-Cola, sirve. Y el carro iba, ¿sí o no? ¿Hicieron o no? Come on, latinos, levantemos la mano, no se hagan los locos. ¿Sí o no? Y entonces van pasando la Coca-Cola y la Coca-Cola pasa aquí. Pero fíjate qué tremendo. A nivel referencia, lo que pasa es que no se siente porque tú estás dentro del carro y es una Coca-Cola que se pasa, tú sabes, ahí de un lugar a otro. Pero si tú ves realmente la referencia, es una Coca-Cola que se está moviendo a 80 millas por hora. De verdad. Es una Coca-Cola que si tú la pones en referencia al piso, es una Coca-Cola que viaja a 80 millas por hora. ¿Tú te imaginas lo que sería hacer lo mismo? Piensa en esto. Y decirles a todos, abran sus ventanas. Y que el que sirve la Coca-Cola ahora va a hacer esto, igualito. Sirve la Coca-Cola y dice, agárrame la Coca-Cola, te lo voy a pasar pero por la ventana. Y en el vasito de plástico, sí. Pregunta, ¿qué pasaría? Se baña todo el mundo ahí. Y se pierde el contenido. ¿Viste? Asume que el sacar la Coca-Cola es llevar el contexto de lo aprendido al mundo. Pero estar dentro del carro en ese intercambio, a cualquiera que sea la velocidad, es una transición suave y cómoda. Para eso Dios creó la familia. Ese carro es la familia.
en donde fácilmente se aprenden lecciones de vida, en donde fácilmente se puede entrenar en un lugar seguro donde todo el mundo puede fallar y al mismo tiempo aprender, en donde las generaciones pequeñas aprenden principios que los llevarán, ojo, a velocidades más grandes, porque posiblemente ellos estén manejando un Corolita del 87, pero los hijos en un Corvette del 2014. ¿A nivel qué? Cumplimiento del propósito de Dios. Por eso tenemos que levantar generaciones en entornos de este tipo que sean poderosos y que corran más rápido que nosotros, que aprendan las lecciones de vida y los principios básicos para heredarles a ellos una generación gloriosa y que ellos puedan ser los próximos líderes de la iglesia. Gente más bendecida que nosotros, gente con más autoridad que nosotros, gente con más palabra que nosotros, gente con más madurez que nosotros. Ese es el reino. Por eso honramos a esta nueva generación. Mira, yo veo a estos jóvenes, yo los veo todos poderosos. Todos estos pelados son poderosos. Toda esta gente. Mira, aquí dormía ahí en las sillitas. Eran verdes antes. Dormiditos, lo traían dormidito. No, igual, man. Todo el mundo tiene una historia. Pero es que aquí se cocinaron las historias de las nuevas generaciones. Por eso yo creo que el recurso más grande que Ekklesia New York tiene no son los edificios, es gente poderosa que ama a Dios y que está siendo formada, porque ha entendido que el relevo tiene mucho peso. Tiene mucho peso. El relevo de Ekklesia New York y el relevo de cada familia tiene mucho peso. Quiero que le mire al de al lado y dile: tú tienes un relevo en tus manos y tiene mucho peso. Dile: tiene mucho peso. Dile: tú serás, mírala a los ojos y dile: tú serás aquel que cambie la historia generacional de toda tu familia. Quiero que se lo diga con autoridad. Dile: tú serás la persona, dile, que cambiará la historia generacional de toda tu familia. Dile: en ti parará el divorcio. Dile: en ti parará la enfermedad. En ti parará la miseria. En ti parará la injusticia. En ti va a parar el abandono. En ti va a parar el dolor. En ti va a parar la pobreza. Pero también en ti comenzará el gozo, va a comenzar la libertad, va a comenzar la paz, va a comenzar la alegría, va a comenzar la prosperidad, va a comenzar una generación poderosa y ungida y habilitada para cumplir el propósito del Padre. Ekklesia, dale un grito de victoria. ¿Qué le estamos dejando a nuestra familia? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer después que escuchemos esta enseñanza. La invitación es para que te suscribas a nuestro canal y, por supuesto, actives las notificaciones para que no te pierdas de nada. Nos vemos la próxima.